Vamos a dar inicio a la teleclase práctica, la número 4, la última de la materia. Y vamos a hacer una introducción con los principales conceptos que tenemos en dicha materia. Este módulo nos va a hablar de control de gestión, de mantenimiento de la producción, del área de producción y control de gestión. Tal vez el área de mantenimiento en una empresa comúnmente no es muy, no es muy desarrollado, o no hay gran cantidad de, en líneas generales, no hay grandes políticas respecto del mantenimiento general de una empresa. Pero sí debemos tener en cuenta que tal vez en una pyme, en una pequeña empresa, o no solo por lo pequeña, sino por el tipo de actividad que realiza, las áreas de mantenimiento, para ponerlo en contexto, las gerencias de mantenimiento dependen netamente del tipo de empresa y el tipo de producto o servicio que estamos brindando. Tal vez en una empresa de servicio, prestación de servicio, una empresa que se pueda llegar a dedicar a limpieza en general, una consultora, ciertas empresas que no requieran precisiones en su proceso productivo, tal vez la gerencia de mantenimiento no ocupe un lugar importante. Pero, por ejemplo, en una línea aérea, justamente el área de mantenimiento es prácticamente indispensable, el desarrollo y el control justamente porque el mantenimiento del vehículo, en este caso del avión, tiene que ser altamente específico, determinante. No podemos darnos el lujo de tener errores. Pasa lo mismo con los trenes, pasa lo mismo con los transportes públicos, es decir, la gerencia de mantenimiento debiera de ocupar un lugar más que importante. Pasa lo mismo con las políticas de Estado, cuando el Estado realiza rutas nuevas, abre hospitales, abre escuelas. Justamente la gerencia de mantenimiento es la que debiera estar más desarrollada. Porque no es solo construir la ruta, abrir la escuela o abrir el hospital, sino justamente el mantenimiento diario de esa institución o de esa empresa o de esa situación o lugar que hace que funcione o que no funcione. Una vez dada esta introducción, es importante que vayamos avanzando en estos nuevos conceptos. Por un lado, cuando hablamos del mantenimiento en general, tenemos una clasificación en donde vemos que ese mantenimiento general puede ser preventivo, predictivo y correctivo. A su vez, ese mantenimiento correctivo se puede clasificar en programable y no programable. El preventivo es aquel mantenimiento que yo voy realizando con anterioridad, es decir, antes de que se produzca el evento, la falla o el defecto, yo voy a estar realizando un mantenimiento de tipo preventivo ante una posible falla. Tal vez sea uno de los más usados, es decir, en empresas que sí o sí lo necesiten, el preventivo es el que se realiza. Y hay empresas de gran envergadura que realizan el predictivo. El predictivo tal vez sea el más costoso porque justamente nos obliga a tener un área, un departamento que justamente se dedique a realizar estadísticas, probabilidades, cálculos, un departamento que desarrolle cuáles pueden llegar a ser, como la palabra lo indica, las fallas o las potenciales fallas o las potenciales. Hay empresas que por el tipo de servicio o el tipo de actividad que realizan que lo tienen, pero es el más costoso, no es el más común. Y el otro mantenimiento es el que ya es de tipo correctivo. Si algo se me rompe, lo debo arreglar. Es tal vez el más aplicado. En este caso ya hablamos de una clasificación. El correctivo puede ser programable y no programable.
Programables cuando tengo la posibilidad de decir, se rompió, pero no paro la producción y lo arreglo dentro de 3 horas, para no romper el proceso productivo que viene atrás. En ese caso puedo decir, lo arreglo mañana, lo arreglo en 3 horas, tengo esa posibilidad. En el correctivo no programable esa opción no está, es decir, se rompe, se produce el daño, la falla y efectivamente debo producir el mejoramiento o el arreglo en ese mismo momento, no lo puedo programar. Esa es la clasificación general en cuanto a los distintos tipos de mantenimiento. Respecto del tema de control de gestión, ya entramos en un tema que lo que vamos a buscar hacer es analizar distintos tipos de herramientas que tenemos justamente para controlar esta gestión de producción. ¿Cuál es la idea? Hasta lo que vimos de la materia hemos visto a grandes rasgos, grandes etapas de planificación, es decir, voy viendo todo lo que voy planificando, todo lo que voy a hacer a futuro. En esta etapa la idea es justamente incorporar herramientas o técnicas, palabras, que nos permitan hacer un control justamente de esa programación, es decir, hacer un control de gestión, el control de la gestión de suministro, el control de la gestión de producción, control de la gestión, es decir, controlar lo que he planificado. En esta etapa adquiere gran importancia, empezamos a introducir el concepto de lo que es un cuadro de mando integral. Para hacer un poquito de historia, el cuadro de mando integral fue elaborado o creado por Kaplan y Norton en los años 90. En esos años lo que hicieron fue elaborar como un trabajo de investigación, en ese momento para una de las primeras ediciones de la revista de Harvard Business, y lo que hicieron fue un poco revolucionar la forma en que seleccionaban los índices. En ese año se publica la primera edición y justamente lo que hacen es tomar esta herramienta o crear esta herramienta desde 4 perspectivas distintas. Ellos hablaban de la perspectiva financiera, de la perspectiva de los procesos internos, aprendizaje y crecimiento y los clientes o externa. Estos 4 índices sí o sí deberían tener especial comunicación con la visión y estrategia de la empresa. Es decir, empiezan a hacer una primera relación entre lo que es la estrategia, la visión de la empresa, con estos distintos índices o indicadores que se establecían. Podemos hablar que Kaplan y Norton introducen un concepto que lo podemos llamar como sistema de medición del desempeño. Justamente, ¿qué es este sistema de medición del desempeño? Dejaron de tomar índices netamente financieros, índices donde yo lo que hacía era, dentro del área de producción, comparar lo realizado con lo estandarizado, es decir, medir eficiencia simplemente por si se produjo o no se produjo, índices netamente históricos, no ayudan a ver la evolución y lo que hacen es simplemente comparar qué hice, qué no hice y cuánto me faltó. Lo que ellos introducen es justamente hacer una medición de desempeño, es decir, ver cómo evolucionó, cómo mejoró, y que estos indicadores del área de producción no solo se tomen desde el área, ya sea financiero o de procesos internos, sino que se integre con las otras 2 perspectivas y se tenga en cuenta siempre la estrategia, el objetivo general de la empresa. Es decir, estos indicadores que yo estoy aportando, ¿en qué me van a servir? Es decir, ¿a qué ayudan a la estrategia general de la empresa, al objetivo general de la empresa? Y empiezan a incorporar otros tipos de indicadores que no necesariamente están relacionados
solamente con la producción o el control de costos, empiezan a incorporar las distintas áreas para ir mixando, ir pudiendo ver de frente la empresa como un todo. En un principio, cuando nosotros hablábamos de control de gestión, de operaciones, justamente focalizábamos toda la lectura o toda la historia de la producción, se ha focalizado en los costos y en los niveles de producción, cuando en la actualidad los objetivos que se persiguen están centrados en visualizar dentro de los objetivos del control de producción la estrategia general de la empresa. Un poco lo que ya veníamos mencionando. Pasar de este control estático y por foto, por así decirlo, a pasar a un control dinámico, flexible, que permita incorporar otros indicadores que un poco nos permita medir la evolución, es decir, poder ver la película, como se dice, no ver solo una foto de un momento y tiempo determinado. ¿Por qué? Porque esta forma de medir los indicadores o esta forma de controlar la gestión nos da una visión muy acotada, muy a ese momento, y nos perdimos de ver toda la película. ¿Por qué se dio así o por qué salió así? Entonces un poco lo que pretenden incorporar Kaplan y Norton es esta visión dinámica y de incorporarla. Si vemos lo que nos dice Adler en la bibliografía que tenemos, nos dice que un sistema de medición del desempeño es un sistema de información, fíjense cómo lo valora, que debe contar con indicadores que permitan observar el cumplimiento de las metas. Es aquí donde se ve la alineación estratégica de la organización, donde es importante cambiar el concepto de sistema de control por el de sistema de información o de medición de desempeño. Es decir, necesitamos migrar para crecer en la empresa de un control estático a un control integrado, donde hablemos de medir desempeño, es decir, cómo evoluciona, ¿sí? No solo del punto crítico. Esto se condice con lo que dicen Kaplan y Norton en la bibliografía básica. Si se fijan, según Kaplan y Norton, en el libro que tomamos del año 2000, definen que el cuadro de mando integral es una herramienta de gestión innovadora en la forma de selección de índices. Y aquí donde radica la base o lo elemental de esta herramienta. Habla de 4 perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de formación y crecimiento. Las financieras se relacionan con medidas de rentabilidad. Cliente identifica segmentos de clientes, es decir, el mercado meta en el que competirá la empresa. Procesos internos se denominan se definen los denominados procesos críticos. Formación y crecimiento, sus fuentes principales son las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. En base a esto es que vamos a realizar el planteo de la situación problemática. Avanzamos en el caso, en el planteo de la situación problemática. En este caso puntual vamos a tomar como ejemplo una empresa del tipo familiar española. Es un caso, se han modificado los nombres y demás, pero es un caso real. Es una empresa que está inserta ya hace varios años en el mercado, ha tenido un crecimiento sostenido en el mercado, una muy buena evolución. La política general de la empresa es mantener satisfecho al cliente, contento al cliente, tanto al cliente consumidor final, su cliente externo, como a su cliente interno. Como es una empresa de leche pasteurizadora, necesita tener ciertos técnicos, cierto personal profesionalizado
y para obtenerlo sí o sí realiza capacitaciones internas, es decir, hay una política de valoración alta respecto del empleado porque justamente cuentan con personal capacitado. Y es una empresa que no solo ha ido obteniendo rentabilidad, sino que ha ido ganando amplias porciones de mercado y se encuentra tal vez en el punto de producción máximo y no hay margen de mucha capacidad ociosa y tiene posibilidades de seguir creciendo puesto que tiene un nombre conocido en el mercado. Vamos a ir recordando algunos puntos elementales para poder desarrollar el práctico. Recordemos que este práctico lo que vamos a profundizar es el cuadro de mando integral, vamos a retomar el concepto de las 4 perspectivas y cuál es lo elemental de esto, es que empecemos a aprender a utilizar indicadores, haciendo el mix que nos pide el cuadro de mando integral, obtener aquellos índices que consideremos son los más apropiados para medir lo que se nos está pidiendo, siempre teniendo en cuenta la estrategia, visión, la estrategia de la empresa. Algunas consideraciones. ABC es una empresa familiar que se dedica a la producción y comercialización de la leche pasteurizada, es decir, la produce y se encarga de distribuirla, ¿sí? Tiene todo el proceso productivo y a su vez la vende a la leche. No solo que la produce, sino que se encarga de colocarla en el mercado. A raíz de este crecimiento, del crecimiento que ha tenido la empresa, una empresa se podría decir que está dentro de la industria, no es competencia directa, pero está dentro de la industria. La empresa XYZ le propone que realicen una fusión de ambas empresas. La empresa XYZ está especializada en la venta de leche con un procedimiento determinado, un procedimiento que se denomina UHT. En este caso, ABC es una empresa que no tiene posibilidades, es decir, tendría que realizar una alta inversión para incorporar un producto con dicho valor agregado, ¿sí? Por ende, la fusión resulta interesante. Después de realizar varios análisis, ponderar, planificar situaciones posibles futuras, desde el punto de vista de rentabilidad y crecimiento, al dueño le parece como una muy buena posibilidad esta fusión, por ende ¿qué hace? Acepta la fusión de ambas empresas y esta nueva situación, la nueva situación dio lugar a la empresa AYZ, ¿sí? Denominada ficticiamente de esta manera. Con culturas similares, ambas empresas, pero muy diferentes en cuanto a la forma de medir la rentabilidad, de medir los alcances, la participación de mercado, la inserción en el mercado, el nombre de una y de otra. Tal vez ABC era una empresa familiar que tenía mucho más nombre y mucho más reconocida en el mercado, y XYZ, si bien es una empresa con buena calificación, tal vez con una participación menor, pero la ventaja competitiva es justamente el procedimiento que usa para mejorar la leche, que es un producto que actualmente ABC no lo ofrecía. Es por esto que se crea la empresa AYZ. Se produce un aumento accionario al fusionarse ambas empresas. ¿Qué es lo que nos pasa? Empezamos a tener clientes totalmente diversificados. Cuando antes solamente prestábamos servicio a la leche pasteurizada, ahora estamos incorporando otro tipo de mercado, y a su vez se aumenta la cuota de mercado, es decir, empezamos a tener un mercado más grande. Por ende, ¿qué es lo que definieron? Establecieron para los productos 3 divisiones. Una para la elaboración de leche sin colorantes,
Otra para la leche con el procedimiento de UHT y el envasado aséptico que lleva el mismo. Y la última se crea como un nuevo departamento, más que un nuevo departamento, un nuevo producto dedicada a otros productos lácteos. ¿Qué es lo que se plantea? Que hay que crear una estructura organizativa única. Por ende, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos que definir nuevas estrategias, tenemos que obtener beneficios de esta fusión, hay que empezar a generar una cultura común, se pretende lograr una fluida comunicación. ¿Y qué es lo que se necesitan? Más que nunca que todos los trabajadores conozcan sus objetivos y cómo conseguirlos. Con esto, ¿qué queremos decir? Si bien las empresas van a seguir funcionando en las plantas que actualmente posee, cada una de ellas, no hay probablemente modificación edilicia ni inversión edilicia, y se está produciendo una modificación altamente importante en la estructura organizativa de la empresa. Es por esto que para ellos, para los dueños de ambas, se torna sumamente importante que todos sus empleados los conozcan. Recordemos que esta empresa tiene empleados altamente especificados, es decir, especializados en lo que realizan. Por ende, se necesita que todos los empleados estén en comunicación y estén en conocimiento de qué es lo que está pasando. Lo que se trata de evitar es justamente que la cultura organizacional se vea modificada, digamos. A partir de la que tenemos, cada empresa se debe generar una cultura nueva, por ende van a tener que redefinir un poco las estrategias. Una vez que se logra esto, llegan a un acuerdo común respecto de las estrategias, los objetivos, cómo se va a realizar comunicacionalmente todo esto. Consideran apropiado crear un equipo de trabajo que realice un cuadro de mando integral, ¿sí? Donde lo importante es saber cuáles son los objetivos que se establecieron para cada una de las perspectivas. Lo importante que tengamos en cuenta es que el cuadro de mando integral, recuerden, tiene 4 perspectivas. En este caso, en la financiera, el objetivo que se tomó como primario es aumentar la rentabilidad de la empresa. En la perspectiva de cliente o perspectiva externa, la vamos a ver denominada de las dos formas acá, es incrementar la cuota de mercado y conseguir clientes satisfechos. Es decir, no solo les importa ganar participación, sino seguir manteniendo el buen concepto de sus clientes. Procesos. Se le da una importancia mayor al tema de la calidad de los productos elaborados. Seguir manteniendo el tema de la calidad de la mercadería. Y en cuanto a aprendizaje y crecimiento, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el objetivo que plantean es lograr una implicación del personal y capacidad de innovación, es decir, involucrar a los recursos humanos que poseen y poder mejorar la innovación, es decir, sugerir tal vez productos nuevos, ¿no? Que se diferencien del mercado y que sean innovadores. En función a esta problemática planteada, vamos a ir desarrollando las distintas actividades. En la actividad 1 se nos pide identificar cuáles son los factores claves, ¿sí? Para desarrollar el cuadro de mando integral es importante que conozcamos cuáles son los factores claves, ¿sí? Recuerden los conceptos. En la actividad 2 nos piden establecer las relaciones causa-efecto, es decir, dentro de de las distintas perspectivas, los distintos objetivos que hemos fijado, tenemos que ir viendo cómo se relacionan cada una de estas variables. Acuérdense que eso se le llama relacionar, establecer las relaciones causa-efecto, que
y qué produce. En la actividad 3 nos piden definir qué áreas intervienen en estos nuevos objetivos. Recuerden que es importante que definamos las áreas porque en función a las áreas van a ser, en función a los objetivos, las áreas, los factores críticos, causa-efecto, todo esto nos va a ir llevando a ciertos indicadores, que es lo que estamos tratando de abordar. En la actividad 4 nos piden realizar el cuadro de mando integral, conocido lo vamos a siglar como CMI o CM, cuadro de mando. Realizar el cuadro de mando integral de esta empresa a partir de los datos vertidos. Esas serían todas las actividades. Para que tengan en cuenta, no es necesario que propongan demasiados indicadores para cada perspectiva. Prefiero que propongan 2 o 3 indicadores, no más de eso. La idea es justamente que podamos iniciar la práctica de cómo se elabora el cuadro de mando integral, qué tengo en cuenta, por qué lo voy a abordar así, por qué elegí los indicadores. Es importante la fundamentación de por qué voy eligiendo estos indicadores para que lo vayan realizando ustedes. Júntense de a 3, no más de 4, para ir elaborándolo, porque justamente en este caso, en esta actividad, si quieren juntarse entre 5 se puede, porque digamos, cuanto más podamos aportar, más enriquecedor va a ser el caso. Y nos vemos a la vuelta a ver cómo les fue.
vamos a empezar a analizar la resolución del caso práctico del cuadro de mando integral. Vamos a ir viendo cómo les ha ido a ustedes. En este caso vamos a avanzar con la resolución 1, que nos pedía identificar los factores claves para desarrollar el cuadro de mando integral. Y si se fijan en el cuadro que tenemos, que les adjunto, vamos a empezar. Primero, definiendo, es importante en esta etapa que definamos las 4 perspectivas: la financiera, externa o del cliente, de procesos, aprendizaje y crecimiento. Que retomemos del práctico cuál era el objetivo que había planteado esta nueva empresa, esta fusión, qué objetivo nos había planteado para cada una de estas perspectivas. Si se fijan, el objetivo del área financiera era aumentar la rentabilidad. El objetivo externo del cliente era incrementar la cuota de mercado y clientes satisfechos. La perspectiva de procesos había puesto como objetivo calidad de los productos lácteos. Aprendizaje y crecimiento había puesto como objetivo la implicación del personal y capacidad de innovación. Bien, si se fijan, ¿qué áreas críticas intervienen o qué departamentos intervienen de la organización en cada una de estas perspectivas? Digamos que en la perspectiva financiera, el área crítica es la financiera, netamente porque estamos hablando de aumentar la rentabilidad. En la perspectiva del cliente o externa, el área crítica es los clientes, proveedores y marketing. ¿Por qué? Porque hablamos de incrementar cuota de mercado y dejar los clientes satisfechos. Entonces, no solo tenemos que ver la relación con los clientes, tenemos que ver cómo estamos con los proveedores para incrementar esa cuota de mercado, y tenemos que ver, para analizar cómo están nuestros clientes, el área de marketing. En el caso de la perspectiva de procesos internos, el área crítica es producción, clientes y proveedores. En aprendizaje y crecimiento, las áreas críticas son los recursos humanos y investigación y desarrollo, si yo lo que voy a querer es aumentar mi capacidad de innovación. Ahora, ¿cuáles son los factores que resultan claves para cada una de estas áreas? Recordemos que el factor clave va a ir relacionado a la perspectiva, el objetivo y el área crítica. Yo defino el área crítica en función al objetivo que me han puesto para cada perspectiva. Por ende, los factores claves que van a jugar en estos casos van a depender de justamente cuál es el área crítica, cuál es el objetivo y cuál es la perspectiva que estoy analizando. En el caso de la perspectiva financiera, los factores claves van a ser el precio, los resultados de la actividad, los controles de los costos y la rentabilidad. Los factores claves no necesariamente tienen que ser sí o sí estos 4, o, digamos, puedo agregar más factores claves, puedo haber considerado menos factores claves. El tema es que no perdamos de vista que estamos hablando del área financiera. En el caso de la perspectiva externa del cliente, ¿cuáles van a ser los factores claves? La imagen de la marca, que va a involucrar al marketing, los canales de distribución y los clientes satisfechos. En el área de procesos internos, los factores claves van a ser calidad, tiempo y atención al cliente. Y en el área de aprendizaje y crecimiento, los factores claves van a ser formación y capacidades. Recuerden de que siempre estamos hablando de implicar al personal, por ende la única forma es formarlo y capacitarlo. El incentivo, justamente para lograr implicar al personal. Motivación, productividad, para mejorar la capacidad de innovación. Tecnología y nuevos productos. Ese sería el mapeo a grandes rasgos que hemos establecido como factores claves, los cuales no deben ser precisamente y solamente esos. Va a importar cómo abordemos a la conclusión de los índices que hemos elegido.
En la resolución 2 nos piden analizar esta relación causa-efecto. Para hacer esa relación causa-efecto, en este caso puntual que hemos planteado, es un caso bastante avanzado. Lo que importa es que podamos llegar a entender cuál es la lógica que sigue el mapeo que tenemos que realizar. Mientras lo podamos determinar, podamos identificar cuál es esa relación, qué pasa si esto se modifica, entonces cuál es el efecto, qué es lo que me produce. Es importante que relacionemos estos factores que hemos determinado, digamos, como críticos o claves, cómo se relacionan entre sí, cómo se va relacionando uno con otro. Para graficarlo de una forma más visual, si ustedes se fijan en el gráfico que yo les proporciono, en esta empresa determinaron, por un lado, pusieron la perspectiva, separaron las 4 perspectivas. Financiera, recuerden que le ponen externa, pero es lo mismo externa o perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la de aprendizaje y crecimiento. Y es como que tomaron como base la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, donde si se fijan en la base han puesto el factor de formación y capacidades, incentivo y motivación, productividad, tecnología y nuevos productos. Todo esto es como que va a llevar, va a ser la base sobre lo cual va a causar efecto en el resto de los factores. Proceso interno pusieron los 3 factores: atención al cliente, calidad de producto y tiempo. En la perspectiva externa, cliente satisfecho, canales de distribución, marketing e imagen. Y en la financiera pusieron rentabilidad, resultados de la actividad, precio, control. En estos casos es importante que vayamos viendo cómo se van relacionando el tema. Por ejemplo, si tomamos la atención del cliente, si la atención al cliente es buena, la calidad de atención es buena, por ende se va a relacionar la atención al cliente netamente con la calidad del producto. Esa atención al cliente, si es buena, nos va a llevar a un cliente satisfecho. Entonces, ¿de qué va a depender ese cliente satisfecho? De cómo sea mi atención y cómo sea la calidad de ese producto. Por ende, ese cliente satisfecho me va a llevar a un resultado de mi actividad, ¿sí? Si ese cliente está satisfecho, me va a llevar a un resultado positivo de la actividad, la cual me va a incidir directamente en la rentabilidad de la empresa, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la idea de esta vinculación causa-efecto? Que vayamos viendo cómo se relacionan los distintos factores, cuál es causa, cuál es efecto. Algunos pueden llegar a cumplir tranquilamente las dos funciones. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en procesos internos, el factor tiempos, que determinamos como crítico, como un factor de éxito o no, vemos que los tiempos nos inciden directamente en el control de los costos, ¿sí? A más tiempo, más costo; a menos tiempo, menos costo. Por ende, el factor de tiempo de proceso interno es un causal directo de cómo se van a producir esos costos, ¿sí? Cómo se van a manejar esos costos, si van a ser mayores, menores. Es decir, el tiempo me juega una causa directa con el control de los costos, y a su vez el control de los costos es una causa directa de la rentabilidad. Si bien este análisis es un poco complejo y no es exacto, es decir, ustedes tranquilamente pueden llegar a haber arribado a otro mapeo similar o a otro parecido. Lo importante es que le sigamos la lógica y que a nosotros nos quede en claro qué factor va a jugar contra qué otro factor. Es decir, qué factor va a ser causa y qué factor va a ser efecto. Y de ese que va a ser efecto, con qué otro va a estar relacionado, para yo poder ver cómo voy a tener que armar mi mapeo en cuanto a los índices. No necesariamente ustedes tienen que haber graficado y haber hecho exactamente este mismo mapeo. Puede tranquilamente que nos haya quedado otro
bastante menor, porque los factores que hayamos determinado pueden haber sido 2 por, digamos, 2 por perspectiva. Eso es más o menos en función a cómo yo me voy familiarizando con este tipo de trabajo. Mientras más voy agilizándome en este tipo de análisis, mejor me va a ir saliendo el cuadro de demanda integral. Recuerden que las empresas no inician desde el comienzo con un análisis de este tipo. Es muy probable que empresas que lleguen a un grado de análisis como este, o utilización de la herramienta como esta, no va a ser la primera vez que hacen el cuadro de mando integral. Es decir, es un ejercicio. A lo mejor el cuadro de mando integral en un principio surgió desde un Excel con algunos indicadores, alguna perspectiva o algo que queríamos tener en cuenta: participación de mercado, índice de rentabilidad, índice de solvencia, rotación de personal. Es decir, puede surgir mucho más simple y por ahí no tan elaborado como este, pero la idea es ver un caso complejo, real, cómo se llegó a la determinación y cómo se llegó a determinar y cómo se implementó, se puso en práctica. En la resolución 3, un poco ya se nos va a responder en función a las que hayamos ido trabajando anteriormente. Recuerden que en algún momento ya definimos las áreas críticas. Entonces, acá lo que vamos a tratar de hacer es simplemente dejar en claro dentro de las áreas, cuáles son las áreas intervinientes para cada una de las perspectivas, que un poco ya lo analizamos anteriormente. La resolución 3, las áreas intervinientes en estos nuevos objetivos, si nos fijamos en el cuadro a continuación, resumiendo un poco, la perspectiva financiera, la área interviniente es la financiera. En la perspectiva externa del cliente hablamos de cliente, proveedores y marketing. En el área de procesos hablamos de las áreas intervinientes de producción, clientes y proveedores. No necesariamente lo podemos tener con este nombre, tranquilamente podemos haber inducido o haber puesto algún otro nombre para las áreas, ¿verdad? La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, hablamos de recursos humanos, investigación y desarrollo. Es decir, yo acá, el objetivo de esto es que ustedes puedan separar cuáles son las áreas que intervienen en cada una de estas perspectivas. Y recordemos que cada área, el aporte que debe brindar debe estar en función de esa estrategia general. Es decir, que el índice que yo proponga, si yo estoy dentro del área financiera o dentro del área de procesos internos, que el índice que yo proponga esté relacionado con los objetivos que está abordando la empresa o hacia dónde me estoy dirigiendo. Y lo importante de todo esto es que cuando yo implemento un cuadro de mando integral, si bien cada área esté consciente de qué es lo que aporta o qué índices determina, es importante que todas las áreas conozcan todos los objetivos. Es decir, que yo, si estoy en el área de producción o de marketing, conozca perfectamente cuáles son los objetivos que buscamos dentro del área financiera, qué objetivos tenemos de recursos humanos, qué estamos buscando en el área de aprendizaje y crecimiento. A su vez, si estoy en el área de pagos, a proveedores, conocer no solo la política de pagos, sino también cuál es mi relación con los clientes, qué idea de penetración de mercado tengo, si hay idea de lanzamiento de productos nuevos, ¿sí? Cuáles son los índices del área financiera. Es decir, el cuadro de mando integral lo que busca es que todas las áreas estén en permanente comunicación. Y cuando lo voy elaborando, estas áreas van a ir entrando sí o sí en un conflicto de intereses, porque por ahí lo que yo quiero proponer hay otras áreas que o no interesa o no lo ven. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se busque un equilibrio de los objetivos que se plantean. Y directamente entrando a la resolución del ejercicio, la resolución número 4 al cuadro de mando integral, vamos a hacer un análisis bastante grande de cuáles son los posibles indicadores. Le repito, no hace falta que
hayan establecido todos estos indicadores. Pero sí es importante que ustedes sepan que en función a este objetivo, a esta perspectiva y a estos factores de éxito o factores claves, ustedes pueden identificar si hay algún índice, desde qué perspectiva se lo puede haber propuesto. Es decir, con esto, ¿qué es lo que queremos hacer? Lograr hacer un cierre generalizado y relacionado. Si ustedes se fijan en el cuadro propuesto, el que en este caso esta empresa utilizó, en la primera transparencia, los dos primeros cuadros, van a ver un análisis de la perspectiva financiera y la perspectiva externa. En la perspectiva financiera, fíjense que de acuerdo al factor clave se han definido indicadores. Si ustedes lo han hecho bastante más simple que esto, no hay problema. Es importante que de todos estos índices que yo les estoy proponiendo en el cuadro, que la empresa elaboró, por lo menos hayan podido identificar 2 o 3 que hayan sido similares. En este caso, lo ideal es hacerlo por perspectiva y por factor que hayamos identificado como clave dentro de esa perspectiva. Y en este caso, en la perspectiva financiera, los factores clave son, habíamos definido como factores claves, los controles de costos, el resultado de la actividad, ¿sí?, factor clave de precio y la rentabilidad, ¿sí? Dentro de los controles de costos, uno de los indicadores que hemos tomado es hacer la relación o qué número nos da el hacer los costos fijos sobre los costos totales. Es decir, cómo se relacionan mis costos fijos con mis costos totales. Otro de los indicadores que tomaron es decir, bueno, los costos de fallas o los costos de pérdidas, mermas, sobre los costos totales. ¿Qué incidencia o cuál es mi porcentaje de pérdida, ya sea por ruptura, por pérdidas, por lo que sea? Los que están relacionados con la actividad, el área financiera propone, o la perspectiva financiera propone, que relacionemos la cuota de mercado con la cuota de mercado de este año con la cuota de mercado del año anterior. Los ingresos netos sobre el total de activos. Y así hemos ido deduciendo cierta cantidad de indicadores para los distintos factores claves. Por ejemplo, en la perspectiva financiera dentro del área de rentabilidad, propusimos la rentabilidad económica, el beneficio neto sobre el patrimonio neto o recursos propios, y la otra es la rentabilidad antes de impuestos, justamente el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el activo total. La idea en esta etapa es poder explicarles una primera perspectiva para que ustedes vean que con esta misma lógica se ha analizado la perspectiva externa del cliente, donde se han propuesto distintos indicadores para marketing, canales de distribución y clientes satisfechos, y en el cuadro anexo o en el cuadro siguiente van a tener también un detalle de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva de procesos internos, definiendo cada uno de los factores claves, proponiendo índices y definiendo dentro de la perspectiva de procesos internos los factores clave y cada uno de los índices propuestos. Con esto yo no necesito que ustedes hayan llegado al abordaje exactamente de un cuadro de esta misma magnitud, pero sí es importante que puedan ustedes determinar cada uno de los índices, dónde se encuentran y por qué se encuentran en esa sección. Y si a su vez tenemos índices que podamos proponer, que ustedes lo hayan agregado. Hacemos un par de ejercicios de repaso, algunas preguntas de tipo cerrada con múltiple opción para repasar el práctico que hemos desarrollado hasta recién. La idea es justamente que podamos llevarnos a algunos conceptos generales y que no nos vayamos abrumados con el tema de los índices del cálculo y todas estas cuestiones,
sí una idea más general de lo que es el cuadro de mando integral. En el ejercicio 1, el enunciado es: dentro de la perspectiva de procesos, ¿en qué niveles de decisión de producción entiende que se ubica la misma dentro del caso práctico planteado? ¿Sí? ¿Son decisiones de qué tipo? Bien, recordemos que cuando nosotros hablamos de decisiones, de políticas, de programas, de planes, cuando se plantean objetivos, cuando hablamos de la misión, de la visión, cuando nosotros hablamos de las perspectivas de proceso, estas decisiones de producción, ¿en qué área consideramos que se están tomando? Recordemos la esfera o la pirámide cuando hablamos de decisiones estratégicas, operativas, tácticas. ¿Cuál de las siguientes opciones les parece correcta? ¿Son decisiones de tipo tácticas? ¿Les parece que pueda llegar a estar dentro de los mandos medios? Que los mandos medios pueden llegar a tomar decisiones respecto del proceso, de los procesos de producción, de la perspectiva del proceso. Creería, o sea, de seguro que no estamos hablando de decisiones tácticas, no están los mandos medios en condiciones de definir los objetivos que tiene la producción, ¿sí? Tal vez no estén en condiciones de tomar decisiones en el área de producción que estén relacionadas con los objetivos o la perspectiva general de los procesos. La otra opción, operativas, justamente no. Si no está el área táctica de mandos medios en condiciones de poder tomar este tipo de decisiones, difícilmente el área operativa que simplemente ejecuta pueda llegar a tomar este tipo de decisiones. Otra opción es las decisiones estratégicas, y en este caso justamente sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decisiones, en el caso planteados, cuando se define llevar adelante la elaboración del cuadro de mando integral, son decisiones netamente que toma el área directiva, es decir, son decisiones de tipo estratégicas. En el ejercicio 2, el enunciado nos dice: en el cuadro de mando integral elaborado, tengan a mano lo que pudieron elaborar ustedes. ¿Qué factores claves definiría para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en función a los objetivos planteados por la empresa? Recordemos cuáles eran los objetivos que plantea la empresa y recordemos que estamos dentro del área de, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la empresa, dentro de las opciones posibles. ¿Les parece que los indicadores pueden llegar a ser nuevos productos, capacitación y precio? Nuevos productos puede ser, capacitación puede ser. Ahora, precio es un factor, digamos, que lo puedo llegar a tener en cuenta dentro del área de aprendizaje y crecimiento. Me parece que no, por ende la descartamos. Nuevos productos y capacitación sí, precio sería más un factor que corresponde a otra perspectiva. Otra de las opciones posibles, tiempos de producción, capacitación y motivación. A ver, volvemos. Capacitación y motivación, indefectiblemente, sí, son factores que puedan llegar a corresponder a la perspectiva de aprendizaje. Nuevos productos no, porque no estamos hablando nada de ni aprendizaje ni crecimiento, ¿no? Recuerden que aprendizaje y crecimiento está vinculada a todo lo que es los recursos humanos, el aprendizaje, la rotación, la motivación, la capacitación y crecimiento de la empresa. El crecimiento de la empresa está más relacionado con todo lo que tenga que ver en
participar en nuevas cuotas de mercado, ganar mercado, ampliar otros productos. Por ende, esta opción no sería válida. Tiempos de producción. Tiempos de producción corresponde a otra perspectiva. Otra de las opciones que tenemos. Nuevos productos, capacitación y motivación. Veamos los 3 factores. Nuevos productos puede ser totalmente, porque estamos hablando de una posibilidad de crecimiento de la empresa. Si es un nuevo producto, estamos hablando de que tranquilamente estamos incorporando elementos o productos a la empresa y probablemente también estemos incorporando nuevos mercados. Por ende, es una perspectiva de crecimiento. Y ya lo dijimos antes, capacitación y motivación corresponden o son perspectivas del aprendizaje, están relacionados netamente con el área de recursos humanos de la empresa. Por ende, podemos decir que esta es la opción correcta. ¿Cuáles serían los factores claves? Nuevos productos, capacitación y motivación. En el caso del ejercicio 3, nos pide o nos pregunta, en el cuadro de mando integral elaborado, ¿qué factores claves definirías para la perspectiva financiera en función a los objetivos planteados por la empresa? Ahí yo les pido que la piensen, independientemente de cómo hayan elaborado ustedes el caso práctico. Tenemos 5 opciones. Es importante que cuando busquemos la opción correcta, nos focalicemos en qué nos están pidiendo, qué es lo que nos están preguntando. Factores claves, recordemos qué es un factor clave, y perspectiva financiera. Entonces, combinando ambos, vamos a ir por algunas de las opciones. ¿Precios puede ser un factor clave? Sí, puede ser un factor clave. ¿Control de costos? Sí, puede ser un factor clave para la perspectiva financiera. ¿Y porcentaje de participación de mercado? ¿Porcentaje de participación de mercado puede ser un factor clave? Sí, puede ser un factor clave. ¿Les parece que puede corresponder a la perspectiva financiera? Definitivamente no. Estamos hablando más de un área de marketing, que veremos después a qué perspectiva puede corresponder o no. Por ende, precios, control de costo y porcentaje de participación de mercado no es la correcta. Otra de las opciones, precios, porcentaje de participación de mercados y rentabilidad. ¿Les parece que puede ser? Vamos a lo mismo. Precios y rentabilidad tranquilamente pueden formar parte de la respuesta correcta. Ahora, porcentaje de participación de mercado, estamos exactamente igual que en el caso anterior. Por ende, de estas dos, vamos a ver una tercera opción, que es la de precios, control de costos y rentabilidad. Analicemos cada una de ellas como factor clave de la perspectiva financiera. Precios dijimos que tranquilamente puede ser un factor clave y del área financiera. Control de costos tranquilamente puede ser un factor clave y de la perspectiva financiera. Y rentabilidad, exactamente, es un factor clave. Es más, no es solo factor clave, sino es objetivo para lo cual se creó la elaboración, o sea, para el cual se creó este grupo que va a elaborar el cuadro de mando integral, sino que a su vez también es un factor clave. Por ende, la respuesta correcta sería precios, control de costos y rentabilidad. En esta etapa es importante que analicemos detenidamente las consignas y las respuestas que vayamos brindando. Es importante que analicemos individualmente cada una de ellas y sepamos relacionar y conjugar lo que son factores claves con el objetivo que estamos buscando y la perspectiva financiera de la empresa. Espero que les haya servido y la idea es que podamos ir aplicando todos estos conceptos que vamos incorporando. Vamos a hacer un repaso de los conceptos adquiridos en esta clase práctica, un poco para ir refrescando los que consideramos que son importantes. Por un lado hablamos de distintos tipos de mantenimiento, recuerden, hablamos de un mantenimiento preventivo,
Predictivo y correctivo. Este correctivo recordemos que puede ser programable y no programable. Si introducimos un concepto que marca Adler en la bibliografía que usamos del 2004, introduce un concepto de fiabilidad, que es importante que ustedes lo puedan analizar y ver en sus distintos tipos, ya que es medible y se establece una fórmula para realizar la medición del mismo. La gestión de mantenimiento no ocupa el mismo lugar o importancia en todas las empresas. Recordemos lo que hablamos un poco al principio, que va a depender del tipo de empresa, la industria en la cual se encuentra, el producto o servicio que presta. Y una condición importante en todo este análisis que podamos llegar a hacer y en esta teoría que podamos llegar a incorporar es que cada vez más el mercado demanda la realidad del consumo y de cómo van evolucionando las organizaciones e instituciones. Cada vez más se demanda que la estructura organizacional que se elige o que se plantee en la empresa deba ser flexible. Se pide absoluta flexibilidad en la estructura organizacional que planteemos, que creemos, que proyectemos. Se tiende cada vez más a que haya versatilidad, capacidades diversas. Por ende, viejas estructuras muy estáticas y poco dinámicas van perdiendo, digamos, eficiencia en las organizaciones. Otro concepto que es importante recordar es que las decisiones se dividen en estratégicas, tácticas y operativas. Recuerden la diferencia y la posibilidad de relacionarla con la estructura organizacional justamente. Y el concepto tal vez más trabajado de todos en este práctico es el cuadro de mando integral y sus categorías. Recuerden que en el cuadro de mando integral lo que tratamos de hacer es incorporar índices que midamos el desempeño. Por ende, me parece importante que traigamos las 4 categorías como las nombran Kaplan y Norton, que hablan de desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. Por ende, a modo de cierre final, quiero quedarme con una definición del cuadro de mando integral que Kaplan y Norton allá por los años 90 publicaron. Hablan del cuadro de mando integral como que permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medida en 4 categorías. Volvemos a repetir: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento, para alinear iniciativas individuales, organizacionales y transdepartamentales, e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. Hasta aquí un recuento, un pequeño recorrido de los conceptos primordiales. Espero que haya sido ameno y les sea de suma utilidad. Y hasta aquí el fin de la teleclase práctica.